de Jesús, la palabra dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nos exhorta y dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Versículo 4 de nuevo: confiad en Jehová. ¿Cuándo? Confiad en Jehová hoy, ayer, cuando las cosas estén bien. ¿Cuándo es que confiamos en Jehová? Perpetuamente. Amén. Gloria a Jesús. Siéntese unos minutos. Trataré de no ser extenso. Gloria a Jesús. Y quiero como predicar tranquilo en esta mañana. Yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema un llamado a la confianza. Un llamado a la confianza. Pero no a la confianza en nosotros. No un llamado a la confianza en los recursos que tú tienes. No un llamado a la confianza, gloria a Jesús, en tu trabajo o en las cosas que te rodean, sino un llamado a la confianza en Dios. ¿Estamos aquí? Un llamado a la confianza en Dios. Y voy a repetir el verso 3, porque tú, hablando de Dios, Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, por cuanto en Él ha confiado. Y yo me gusta mucho este texto y quise compartirle este texto con ustedes en esta mañana, porque me he dado cuenta que muchas veces en las circunstancias que nosotros atravesamos en la vida, en situaciones difíciles que en ocasiones nos cuesta o tenemos que atravesar, muchas veces en esas luchas diarias, muchas veces en esas batallas, en esas pruebas, en esas tribulaciones, en esos momentos de proceso que muchas veces nos afectan y llegan a nuestras vidas, muchos de nosotros tendemos a desmayar, muchos de nosotros tendemos a perder las confianzas. Muchas veces cuando las cosas no nos están saliendo tal y como nosotros la hemos planeado, como nosotros la hemos soñado, cuando tal vez nos botan del trabajo, nos cancelan del trabajo, cuando la economía no está buena, cuando la salud está afectada, o cuando en la familia tenemos circunstancias difíciles, muchas veces nosotros nos vemos afectados y nuestra confianza en el Señor tiende a desfallecer. A veces estamos esperando que Dios obre de una manera o en el tiempo que nosotros queremos o creemos que Dios debe obrar, pero muchas veces la mano de Dios no se manifiesta en nuestro tiempo, porque Dios no llega a nuestro tiempo sino a su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto para nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos que ya las fuerzas se nos agotaron y Dios dice: aún tú puedes dar la milla extra, aún no es el tiempo, aleluya. Muchas veces estamos deseando que Dios nos saque del proceso, de la circunstancia, pero Dios dice: aguanta un poco más, espera un poco más, y el que ha de venir vendrá y se manifestará. Entonces en esos momentos nosotros necesitamos volver a afianzar nuestra confianza en el Señor. Aleluya. Isaías nos da una respuesta maravillosa, o nos da un consejo maravilloso. Él dice que Él guardará en completa paz. Pero a quienes Dios guardará en completa paz, dice que guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, a aquellos cuyos pensamientos en Él están afirmados. Cuando tú ves el versículo, te das cuenta que la palabra pensamiento aquí no se refiere a un pensamiento fugaz, no se refiere a un momento de tu vida, no se refiere a esos pensamientos que durante el día nosotros tenemos. Cuando habla de pensamiento aquí está hablando de alguien que ha puesto su confianza
en el Señor. Está hablando de alguien que en cada circunstancia y en cada decisión de su vida primero se acuerda que Él le pertenece a Dios. Está hablando de alguien que tiene sus pensamientos arraigados en Dios y en su palabra. Está hablando de alguien que no toma decisiones fuera de la voluntad de Dios. Está hablando de gente, aleluya, que ha decidido vivir su vida enteramente para Dios. Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos están afirmados, están afianzados en Él. Por eso la Biblia dice que llevemos todos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Está hablando de gente que cuando llega un pensamiento que sabe que no es conforme a la palabra, que cuando llega un pensamiento de desesperación que quiere apresurarte a hacer, aleluya, lo que Dios no te ha mandado a hacer, sabe llevar ese pensamiento a la obediencia a los pies de Cristo, porque sabe que ese pensamiento no es de la voluntad de Dios y sabe estar tranquilo esperando en el momento, en el tiempo en que llegue la palabra de Dios, en que llegue la voluntad perfecta de Dios, para entonces obrar, para entonces caminar, para entonces ejecutar lo que tiene que hacer. No está hablando de el cristiano que habla de Cristo, que habla de Dios, y cristiano muy evangélico cuando las cosas están bien, pero cuando las circunstancias son adversas, entonces se olvida de Dios. No está hablando de un cristiano que viene a la iglesia cuando las cosas le están yendo bien, pero cuando las cosas no le van bien se aparta de la iglesia. No está hablando de un cristiano, aleluya, que cuando las cosas están bonitas, él es cristiano, él es creyente, él tiene gozo cuando la cosa está bonita. Él adora mucho a Dios cuando las cosas están buenas, pero cuando las cosas son diferentes, entonces se le olvida de alabanza a Dios. No está hablando de ese tipo de cristiano. Está hablando de un cristiano que sin importar las circunstancias, sus pensamientos están en Dios. Está hablando de un creyente que sin importar el proceso, la dificultad por la que esté atravesando en el momento, él sabe que el Dios vendrá en su socorro. Él está hablando de un hombre, de una mujer que tiene fe en Dios y que sabe que aunque las cosas en el presente parezcan contrarias, parezcan adversas, parece como que Dios no está en el asunto, él tiene la confianza de que Dios no lo abandonará, de que Dios no dejará, de que Dios cumplirá su palabra, aleluya, y que lo que Dios dijo se va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Isaías no le está hablando a los creyentes que se mueven conforme a las circunstancias. Él no está hablando de los creyentes que se dejan llevar por el momento, por el tiempo, aleluya. Está hablando de un creyente que tiene sus pensamientos, tiene, aleluya, su propósito afirmado en Dios. Estamos aquí. Estamos aquí. Gloria a Jesús. Y este versículo a mí me gusta, porque este versículo tiene una gran riqueza y una gran enseñanza para nosotros. Y hay algunos aspectos que vale la pena destacar en este texto. Primero, o uno de ellos es que dice que Él guardará. Número 2, Él lo guardará como en completa paz. Número 3, aleluya, este verso nos habla de vivir una vida de confianza en el Señor. Y número 4, nos habla de perseverancia. ¿Estamos aquí? Así que vamos a verlo por partes. Primero dice que Él nos guardará. Yo no sé usted, pero yo las cosas que no tienen valor no las guardo. Yo guardo las cosas que tienen valor. Nosotros guardamos las cosas que tienen valor. Algunos los llevan al banco, algunos alquilan o compran una caja de seguridad donde puedan guardar algún objeto de valor, algún tesoro, algo que para ellos sea importante. Puede hacer que tenga un valor monetario o que tenga un valor emocional para ellos. Así que no se guardan las cosas que no tienen valor, se guardan las cosas que tienen valor. Amén. Así que la Biblia aquí nos está diciendo a través del profeta Isaías que Dios nos guarda a nosotros. En otras palabras, si Dios nos guarda porque nosotros tenemos un valor para Dios. Si Dios nos guarda porque Él cree que nosotros somos importantes para Él. Si Dios nos guarda es porque Él, aleluya,
Dios está en control de cada situación. Aleluya. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dios le habla aquí a una iglesia y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los hombres que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es la promesa que Dios le está dando a una iglesia. Pero mire lo que dice la primera parte del texto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Amén. No le está hablando a aquel que anduvo como quiso. Le está hablando a una iglesia que ha guardado la palabra. Le está hablando a una iglesia que ha sabido caminar en la palabra. Le está hablando a una iglesia que es obediente a la palabra. Le está hablando a una iglesia que tiene oído para escuchar la voz de Dios y caminar en lo que Dios está hablando. No le está hablando a aquel que camina como él quiere. No, Dios está comprometido con aquel que hace lo que él quiere. Dios está comprometido con hombres y mujeres que son obedientes. Dios está comprometido con una iglesia que camina en su palabra, con una iglesia que guarda sus dichos. Por eso el salmista David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Tu palabra me hace caminar firme. El tener cuidado de tu palabra me hace estar bien delante de ti. El tener cuidado que tú se está hablando me hace a mí caminar en obediencia. Por eso nosotros debemos de aprender estas palabras del salmista David. Él dice: yo he guardado en mi corazón los dichos de Jehová. En otras palabras, Dios guarda a aquellos que también guardan el dicho de Jehová. Dios, nosotros somos importantes para Dios cuando también la palabra de Dios es importante para nosotros. Porque el salmista está diciendo: yo he guardado en mi corazón tus dichos. En otras palabras, también para el salmista la palabra de Dios era importante. La palabra de Dios era buena. La palabra de Dios tenía un gran valor, y por eso él dice que él la ha guardado, y la ha guardado en el mejor de los lugares. La ha guardado en su corazón para que esas palabras le recuerde que Dios está ahí, para que esas palabras le recuerde que él necesita caminar en obediencia, para que esas palabras le recuerde no caminar en pecado, para que palabra le recuerde cada vez que sus pies quieren deslizarse. Aleluya, él recuerde: la palabra de Dios está ahí. Hay un proverbista que dice: mis pies por poco se resbalan viendo la prosperidad de los malos, hasta que entré en el santuario, hasta que volví a conectarme con Dios, hasta que al lugar de la intimidad, hasta que volví al lugar de la revelación. Cuando volví a ese lugar, cuando volví a conectarme con Dios, entonces mis pies se afirmaron, porque él dice: mis pies se rebalan, porque él veía la prosperidad de los malos y él sentía que él nos prosperaba. Pero dice: cuando volví a conectarme, entonces entendí que su prosperidad de ellos es efímera, y que lo que hay dentro de mí es más importante que todo que hay afuera, que todas las riquezas económicas que puedan haber. La riqueza espiritual que está dentro de mí es más importante que todas las riquezas. Estamos aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo también le guardaré. Y hay dos formas en las que Dios nos libra. A veces Dios nos libra de, pero a veces Dios nos libra dentro de. Estamos aquí. A los tres jóvenes en el libro de Daniel, Dios
lo libró del fuego, pero Dios lo libró dentro del fuego. Hay gente que a veces se sienten mal, hay gente que a veces claudican porque de repente atraviesan por situaciones difíciles. Oye, no importa si te mete Dios en la prueba, ten por seguro que de esa prueba Dios te va a sacar y que de esa prueba te va a refinar. En esa prueba Dios tiene un propósito contigo. Cuando tú entiendes que toda tu vida, aleluya, está guardada en Dios y que cada paso que tú das está ya marcado, está dirigido por la palabra de Dios, tú no tienes temor de a dónde pueda ir ni lo que pueda atravesar, porque tú sabes que la mano de Dios estará contigo en cualquier circunstancia. Dios puede librarte de, pero si Dios no te libró de, te librará dentro de. Aleluya. Si tuviste que atravesar por las pruebas, porque un propósito Dios tiene con esa prueba. Si tuviste que atravesar el proceso, es porque un propósito Dios tiene con el proceso. Es porque algo Dios quiere enseñarte, no antes del proceso, sino en medio del proceso. Yo pregunto, ¿alguien aquí puede hablar de un Dios que prospera si siempre ha estado bien? ¿Alguien puede hablar de un Dios que hace milagros si tú siempre has estado bien? Por eso muchas veces nosotros pasamos incluso por enfermedades, porque esa misma enfermedad es lo que se va a convertir en el milagro y en el testimonio de Dios en nuestras vidas. Tú no puedes hablar de milagros si Dios no ha hecho ningún milagro en ti, pero para que en ti tú necesitas pasar el proceso primero. Nadie puede saber si Dios suple si nunca ha estado en necesidad. Tú puedes decir que Dios suple porque en medio de tu necesidad Él te suplió. En medio de tu necesidad Él estuvo ahí para ayudarte. En medio de tu circunstancia pudiste ver la mano de Dios. Estamos aquí en esta mañana. Por eso yo creo que muchos de nosotros hemos atravesado y podremos atravesar por situaciones difíciles. Lo importante es tener la plena confianza de que por esa circunstancia Dios camina con nosotros. Aleluya. Número 2 dice que Él nos guardará en completa paz. ¿Cómo que dice? ¿Una paz a media? Una paz en las situaciones buenas. ¿Cuándo es que dice que Él nos va a guardar? ¿Cómo es que Él nos va a guardar? En completa paz. No importa, aleluya, la situación. Él nos guardará en completa paz. Y Jesús dice, Juan capítulo 14, verso 27. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tampoco tengan miedo. Aleluya. Mi paz os dejo, la paz yo le doy. Y dice, no es como el mundo la da. Que el mundo promete paz cuando las cosas están bien. El mundo promete paz cuando las situaciones son favorables. El mundo promete paz cuando todas las cosas están saliéndote como tú las soñaste, como tú la pensaste. Pero Él dice, yo no la doy como el mundo la da, porque Él no nos está prometiendo una paz en ausencia de problema, en ausencia de circunstancias. Él nos está prometiendo una paz que aún en medio del problema, que aún en medio de las dificultades, tú puedas tener paz. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la prueba y de la dificultad, tú tienes la confianza de que Dios está contigo y de momento en que está pasando es solo un momento circunstancial, de que el momento que está pasando es un momento temporal. Tú sabes, aleluya, que ese momento no es eterno. La Biblia nos dice, aleluya, que esta leve tribulación es momentánea, pero que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Dice que la tribulación es momentánea,
Pero aunque la tribulación es momentánea, produce algo que es eterno, produce una gloria que es eterna. Pero parece que nadie puede tener gloria si primero no atraviesa el momento de la dificultad. Parece que nadie puede tener gloria si primero no atraviesa el momento difícil. Aleluya. Por eso en medio del momento difícil estamos contentos, estamos tranquilos, que de ahí saldremos con una expectativa de gloria mayor. Que lo que Dios está permitiendo es para Él renovar su gloria sobre nosotros, para hacernos brillar y para llevarnos a una gloria mayor. Aleluya. Mi paz os dejo y mi paz yo les doy. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Número 3. Confianza. Diga conmigo, confianza. Confianza. Aleluya. Mire lo que dice aquí, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué ejemplo de confianza. Ejemplo de confianza. Dos hombres rodeados por un ejército enemigo. Y en medio de esa circunstancia, el profeta Eliseo está tranquilo. Aleluya. El criado está desesperado. Y el criado dice y exclama: ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos salida. No hay forma de que nos escapemos de esta. Aleluya. Porque cuando tú no tienes la confianza en Dios, tus ojos están vetados, tus ojos están cerrados, tus oídos se cierran para escuchar lo que el cielo está hablando. Tus ojos se cierran y no pueden ver la gloria de Dios. Por cuanto no puedes ver la gloria de Dios, pon entonces tu mirada en la circunstancia, pone tu mirada en lo que está alrededor de ti. Aleluya. Pero cuando tú tienes confianza en Dios, como estaba el profeta Eliseo, Eliseo no estaba viendo al ejército enemigo. Eliseo no estaba viendo a los asirios, él no estaba viendo al rey de Asiria, él no estaba viendo a los capitanes, él no estaba viendo las espadas, él estaba viendo el ejército celestial que estaba alrededor de ellos. Y por eso él le dice al criado: estate tranquilo, no pierda tu paz, no pierda la confianza, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Alabanza a Jesús. El Dios que está contigo es más grande que cualquier situación que tú puedas enfrentar. El Dios que está contigo es más grande que cualquier proceso que pueda enfrentar. El Dios que está contigo es más grande que cualquier ejército que pueda levantarse en contra de ti. Por eso Pablo dice: porque nuestras luchas no es contra carne ni sangre, aleluya. Pero él dice que nosotros tenemos armas para poder pelear, para estar firme. Alabado sea el Señor. Tenemos la confianza en que la fortaleza, en que las armas de Dios están disponibles para nosotros, para pelear. No importa el terreno, no importa la circunstancia, no importa la guerra. Él es el Dios de los ejércitos. Sabe pelear batalla, él sabe conceder victoria aún a aquellos que no tienen fuerza. Él dice: aleluya, yo fortalezco a aquellos que tienen fuerza, yo le doy fuerza al que ya está cansado, yo levanto al que está caído, yo levanto las rodillas que ya te... Aleluya. Por eso esta es una mañana de volver a confiar en Dios. Hoy es una mañana de fortalecernos en Él. Hoy es una mañana de fortalecernos. Hoy es una mañana de decir: yo sigo adelante. Hoy es una mañana de decir: no me importan las circunstancias que me estén amenazando.
El Dios que está conmigo es más grande. El Dios que está conmigo es más poderoso. El Dios que está conmigo me da victoria. El Dios que está conmigo me da fuerza. El Dios que está conmigo me da fortaleza. Mis fuerzas ya se están agotando, pero Él dice que Él vendrá para fortalecerme, para multiplicar mis fuerzas. Aunque ya no tenga ninguna, sus manos poderosas están sobre mí. Aleluya. Él dice que Él nos da alas como las águilas. Después de estar caído, nos puede llevar a volar, a andar por los aires, por las alturas, porque Él es el Dios todopoderoso. Alabanza al Señor por siempre. Aleluya. Aleluya. Un llamado a volver a confiar en Él. Si por alguna circunstancia en algún momento flaquearon tus fuerzas, si en algún momento tus convicciones en Dios se vieron afectadas, yo sé que hay momentos difíciles. Yo no quiero a usted predicarle para que usted, aleluya, hoy se haga ignorante de que hay situaciones difíciles en nuestras vidas, de que hay situaciones amenazantes, de que hay procesos difíciles de atravesar. No, es todo lo contrario. Te estoy predicando esta palabra en esta mañana para que que en esos momentos difíciles que yo sé que van a venir a tu vida, tú tengas la confianza plena y absoluta de que Dios está en control independientemente del proceso. Dios está en control. Él nunca ha perdido el control. Diga conmigo, Él nunca ha perdido el control. Él nunca ha perdido el control. Él nunca ha perdido el control. Alabanza su nombre por siempre. Él nunca ha perdido el control. Dice Isaías 43: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. A veces le estamos pidiendo a Dios que nos libre del río o que nos libre de las llamas. Él no te está prometiendo librarte del río ni librarte de las llamas. Pero Él te está prometiendo que si pasa por el río no podrá ahogarte. Él está diciendo que aunque pase por las aguas tempestuosas, Él te dará suficiente oxígeno para que en medio de agua tempestuosa tú puedas resistir, aleluya, la impetud del mar, la impetud de las aguas, la impetud de los ríos que vienen en contra de ti. Él te dará fuerza para poder nadar y poder seguir adelante, aleluya. Y cuando salga de nadar ese río, entonces saldrá con más fuerza, porque el esfuerzo, aleluya, fortalece. El esfuerzo multiplica las fuerzas. Cuando pase por el fuego, no te quemarás. La promesa no es que el fuego, que no tendrá que atravesar el fuego. La promesa es que Él estará contigo en medio del fuego. La promesa es que el fuego no podrá dañarte, no podrá quemarte. Estamos aquí. Aleluya. Recuerdo una anécdota que escuché de un hombre que Dios un día lo mandó a que empujara una piedra, a que la moviera del lugar donde estaba. Y dice que él obedeció y él comenzó a empujar la piedra, pero la piedra era muy pesada y sus fuerzas eran insuficientes para mover la piedra. Y él iba cada día en obediencia a empujar piedra, y él se levantaba cada día y seguía en obediencia empujando la piedra, pero la piedra estaba siempre en el mismo lugar. Aleluya. Sus fuerzas nunca fueron suficientes para quitar la piedra del lugar, pero él volvía en obediencia, aleluya, a empujar la piedra. Un día ya estaba cansado, y se para y le dice: Dios, ¿acaso tú te estás burlando de mí? Me mandaste a empujar la piedra y nada ha pasado. Tengo meses empujando esta piedra y la piedra está en el mismo lugar. No me has dado la fuerza suficiente para poder empujar la piedra. Y Dios entonces le habla
y le dice: yo solamente te mandé a empujar la piedra. Y tú crees que no ha pasado nada. Y le dijo: vete al espejo, mira cómo están tus brazos, mira cómo están tus piernas, mira cómo están tus pectorales, mira cómo están tus espaldas. Hoy eres mucho más fuerte que el día que te mandé a empujar la piedra. La piedra estaba ahí para que tú la quites, la piedra estaba ahí para fortalecerte. Ahora yo me encargo de quitar la piedra, pero la piedra te ha enseñado que las luchas te fortalecen, que las luchas son necesarias, que yo no te voy a librar de las luchas, porque la lucha es el instrumento que voy a usar, aleluya, para fortalecer tus pensamientos. La piedra es lo que voy a usar para hacerte estar confiado en tus convicciones, para poder volver a confiar más, para saber que a pesar de la lucha, yo estoy de tu lado. Estamos aquí. Estamos aquí. Aleluya. Gloria a Jesús. Estoy terminando, pero quiero leer estos versos. Hechos capítulo 27, verso 20. Aleluya. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho día que no comíamos, puesto en pies en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vuestras vidas o entre vosotros, sino que solamente de la nave, porque esta noche has estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Estamos aquí. No sé si usted ha leído esta historia. Yo le recomiendo que lea esta historia. En el capítulo 27 del libro de Hechos. Allí dice la palabra que Pablo había sido apresado por causa de la predicación del evangelio. Y mientras estaban en Creta, Pablo se dio cuenta que el clima no estaba favorable para irse al mar, pero tenían que llegar a Roma. Y como Pablo era un prisionero, no le hicieron caso. Y dice que zarparon, y en medio del mar dice que fueron azotados por un viento, por un huracán llamado Euroclidón. Y aquí el verso 20 dice que ya habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Aleluya. Dice que habían estado por meses en medio del mar. Y dice que en este todo solamente anunciaba muerte. Ya nadie tenía esperanza de vida. Pero ¿sabe algo? Dice que en ese barco había uno que era un prisionero, pero él estaba tranquilo. Aleluya. Él estaba. Y dice que Pablo se levanta en medio de un mar agitado, en medio de un grupo de hombres desesperados. Dice que Pablo se levanta y le dice: coman, tengan ánimo, porque hoy el ángel de Jehová has estado conmigo, el ángel de quien sirvo y a quien sirvo. Todo el mundo estaba desesperado, pero había un hombre allí que estaba tranquilo, porque en quien él había puesto su confianza. Él sabía quién era el Dios al que le servía. Y estas últimas palabras de este texto para mí son las palabras más poderosas, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. La pregunta es: ¿a quién tú le perteneces? ¿A quién tú le perteneces? ¿De quién tú eres? Porque a quien tú le perteneces, Él es el que tiene la responsabilidad de tu vida.
Cuando algo te pertenece a ti, tú eres quien decide qué hacer con eso, porque te pertenece a ti. Por eso, si nuestra vida le pertenece a Dios, Él es quien sabe lo que va a hacer con nosotros. Y como su palabra dice, que sus planes para nosotros son planes de bien y no planes de mal, para darnos un fin venturoso, darnos una victoria. Entonces yo no tengo que tener temor, porque yo sé que mi vida le pertenece a alguien que tiene cuidado de mí y que tiene poder para cuidarme. Por eso Pablo dice aquí: el ángel de Jehová ha estado conmigo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquello que le temen, también lo defiende. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Aleluya. De quién soy y a quién sirvo. Ese ángel ha estado conmigo. Y Pablo dice: no importa cómo esté el mar, no importa que la noche sea oscura, yo tengo la esperanza, yo tengo la confianza. Porque Dios, aleluya, en medio de la oscuridad ha enviado luz. En medio de la oscuridad ha enviado su ángel para que yo no tenga problemas, para que yo no esté a merced de las circunstancias. Y Pablo está confiado, porque él sabe que ese proceso por el que está pasando, aleluya, Dios va a hacer algo. Él sabe que el proceso que los hijos de Dios atraviesan, no lo atraviesan por accidente, sino de cada proceso Dios tiene una solución y Dios tiene un propósito claro y establecido para darnos la victoria a través del proceso. Alabanza a Jesús. Y dice que llegaron a una isla llamada Malta. Pero aunque Pablo le advirtió que no zarparan de Creta por las condiciones del viento, por las condiciones del clima, aleluya, y aunque no hicieron caso, ¿sabe lo que Dios hizo? Que Dios tornó toda esta circunstancia en bendición, porque había una isla llamada Marta que no había conocido de Jesús, que no había escuchado de Jesús, aleluya. Y Pablo entonces entendió que todo este proceso que habían atravesado era el propósito para llevar su palabra, para llevar su mensaje a la isla de Malta, y que multitudes puedan escuchar el nombre de Dios. Detrás de tu circunstancia hay un propósito. Detrás de la enfermedad que te ha tocado atravesar hay un propósito. Detrás de la circunstancia económica que has tenido que vivir hay un propósito. Estamos aquí. No importa cómo parezca o cómo se vea, detrás de cada circunstancia hay un propósito claro y eterno de Dios, porque Dios usa nuestras vidas para bendecir a otros. Pero cuando tú estás confiado en el Señor, entonces tú no claudicas en medio del proceso. Cuando tú estás confiado en el Señor, tú no comienzas a hacer reclamos a Dios en medio del proceso. Cuando tú tienes tu confianza firme en Dios, y cuando tú sabes que de esa circunstancia hay un propósito eterno de Dios, tú puedes estar gozoso, tú puedes estar alegre aún en medio del proceso. Por eso Jesús dice que Él nos da la paz, que no nos da la paz que nos da el mundo, porque el mundo no puede entender la paz que nosotros tenemos. El mundo no puede entender cómo alguien en medio de una situación difícil está gozoso, cómo alguien se puede gozar del proceso, porque sabe que el proceso es el instrumento de Dios para traer bendiciones más sobreabundantes a su vida. Hechos capítulo 16. Una vez más dice que Pablo apresado, y dice que Pablo y Silas lo golpearon. Dice que le dieron 39 latigazos. Tenían la espalda lastimada, tenían las espaldas heridas, aleluya. Y dice que lo pusieron en un cepo, en el cepo de más adentro, lo pusieron en la seguridad más adentro. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Pablo y
no comenzaron a quejarse. Pablo y Silas no estaban preguntándole a Dios por qué me pasa esto si yo estoy haciendo tu voluntad. Pablo y Silas estaban confiados de que algo Dios estaba haciendo a través de ese proceso. Aleluya. Y dice la palabra: medianoche, Pablo no comenzó a gritar, Pablo no comenzó a quejarse. Dice que a medianoche comenzaron a orar. Aleluya. Tenían la espalda lastimada, tenían los pies en un cepo, estaban en una posición difícil. Mire, el cepo es algo que ponen acá y te meten los pies ahí, de modo que tú, de la única forma que puedes estar es acostado de espalda. Pero ellos no podían acostarse de espalda porque sus espaldas estaban lastimadas, sus espaldas estaban heridas, y en esa posición difícil ellos entendieron que lo único que podía traerle salud a su vida era que ellos hicieran lo que sabían hacer: elevar una adoración, elevar una oración al Dios que lo amó, al Dios que lo salvó, aleluya, al Dios que sacarlo de esa circunstancia. Y dice que a medianoche ellos comenzaron a orar, comenzaron a cantar, y dice que todos los presos lo estaban escuchando. Aleluya. Yo siempre me imagino esta escena. ¿Qué pensarían los presos de estos dos hombres? Dirían: bueno, no sé si es que están locos, porque yo entiendo que la gente que están en sus circunstancias se lamentan, lloran, gritan, están desesperados, pero ellos están tranquilos, ellos están confiados, ellos están cantando, ellos están adorando, ellos están en gozo. Aleluya. Los guardias lo escuchaban cantar, los guardias lo escuchaban orar, los guardias lo veían en calma, en paz, en gozo, en medio de sus circunstancias difíciles. Estaban allí adorando el nombre del Señor. Y dice que a la medianoche hubo un terremoto en medio de la cárcel y las puertas se abrieron, el cepo se abrió. Aleluya. Y el carcelero pensó que se habían escapado y dijeron, y él dice que él tomó su espada para matarse, para suicidarse. Aleluya, porque sabía que si dejaba escapar a esos presos, su castigo sería grande. Pero escuchó la voz de Pablo que le dijo: no te haga daño, porque nosotros estamos. No hemos sido liberados para escaparnos, hemos sido liberados para cumplir el propósito de Dios. Y dice que aquel carcelero salió corriendo y se postró a los pies de ellos y le dijo: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo y tener ese gozo que ustedes tienen en medio de su situación difícil? Y Pablo le dijo: lo único que necesitas hacer es creer en el Señor Jesucristo, y te prometo que serás salvo, no solamente tú, sino también que arrastrará con salvación a toda tu casa. Por eso a mí me encanta la vida de Pablo, porque en Filipenses versículo 11 Pablo dice: yo he aprendido a gozarme y a estar en paz independientemente de mis circunstancias. Pablo dice: yo he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en la escasez. Y Pablo dice: yo sé vivir humildemente, pero también sé vivir en riqueza. Él dice: yo he sido probado en todo y por todo. Aleluya. Por eso ahora él dice: yo puedo declarar que todas las cosas yo las puedo hacer en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Pablo no está acudiendo a su fortaleza, Pablo no está acudiendo a su conocimiento. Él dice: yo todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, porque es de Él de donde viene mi confianza, de donde viene mi fortaleza. Quiero instalar a alguien en este día a creer. Aleluya. Quiero instar a alguien en este día a creer. Quiero instar a alguien en este día a desafiar tu circunstancia, a desafiar, aleluya, la circunstancia que te está haciendo frente, la circunstancia que te está amenazando. Yo no sé cuál es la tuya, yo no sé qué es lo que te está amenazando.
Sé con qué el diablo ha querido amedrentarte en este tiempo. Yo no sé cuáles son las amenazas que han salido del infierno en contra de ti. Tal vez es que estés sin empleo, tal vez es que estés sin trabajo, tal vez es que estés sin una pareja, tal vez es que alguien que tú querías te dejó, te abandonó. Aleluya, no importa la circunstancia que te esté amenazando. Hoy quiero invitarte a confiar en el Señor, a creer, aleluya, en Él, a tener una confianza plena y absoluta. Porque de toda circunstancia, aleluya, Dios te librará y Dios te sacará con brillo de esa situación en la que estás viviendo para hacerte brillar en las alturas. Aquellos que son fieles en medio de las circunstancias son los que califican para ir a la próxima temporada, que califican para ir al próximo escenario de Dios. Aquellos que saben sacar una alabanza de su corazón en medio del problema, en medio del dolor, aleluya, que tiene que ser una alabanza sacrificada. A esos son los que Dios califica para ir a las cosas grandes de Dios. Alabanza su nombre por siempre. Ponte tú sobre tus pies. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Te lo voy a repetir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que Dios ha de manifestar sobre ti en los días que vienen. Aleluya, no son comparables. Y por eso Pablo dice, sabemos que a los que aman todas las cosas, dígalo conmigo, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas le ayudan para bien. Aleluya. Todas las cosas le ayudan para bien. Y dice Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo se tendrá que quedar esperando tu derrota. El diablo se tendrá que quedar esperando tu miseria. El diablo se tendrá que quedar esperando que tú te rindas. Aleluya, porque dice Pablo que ni los principados ni las potestades, ellos no tienen suficiente fuerza para poder alejarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los principados, los gobernadores, aleluya, las potestades que están esperando tu derrota, que están esperando tu rendición, que están esperando que tú te arrastres, tendrán que quedarse esperando, porque tu victoria, aleluya, está en las manos de Dios, y nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra. Te damos gracias por las situaciones difíciles, porque tú las permites, Señor, para un propósito de gloria en nuestras vidas. Oramos, Señor, por aquellos que atraviesan situaciones en su vida, por aquellos, Señor, que están atravesando por una enfermedad. Oramos, Señor, aleluya, para que tú, Dios mío, aleluya, tenga misericordia, para que tú nos des fortaleza en medio de los procesos, en medio de las circunstancias, Dios amado. Aquellos que están desesperados, Señor,
aquellos que necesitan una urgencia, aquellos que necesitan un milagro, aquellos que necesitan, Señor, una intervención divina de parte de ti, aquellos que están como la mujer del flujo de sangre, Señor, que están desesperados por un milagro, aquellos que están como Jairo corriendo porque necesitan un milagro de resurrección, aquellos, Señor, que están atravesando situaciones difíciles, situaciones apremiantes. Yo aleluya, para que tu mano de poder le sostenga. Yo oro, Señor amado, para que en medio de las situaciones difíciles tú impartas salud, tú impartas fortaleza, tú impartas poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora te presento, Señor, a ese niño, a ese alumno, Señor, de Stacy, a Marcos, Señor, te lo presentamos en esta hora. Señor, él necesita un milagro de sanidad, él necesita una intervención divina, Señor amado, y yo he aprendido que en los momentos difíciles tú te atraviesas, tú te metes, tú te apareces, Señor, en la vida de los que están desesperados para devolverle la esperanza, para devolverle la paz, para devolverle el gozo, Señor. En el nombre de Jesús enviamos la palabra de fortaleza, enviamos la palabra de paz, enviamos la palabra de gozo, pero también enviamos la palabra de sanidad, Señor, la palabra de fe, Dios mío. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú lo puedes hacer y que tú quieres hacerlo, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido fortaleza, Señor, por cada uno de mis hermanos, aquellos que sus rodillas están cansadas, aquellos que se han cansado de luchar, Señor, aquellos que las circunstancias los han detenido. Oro por fortaleza por cada hijo de esta casa. Señor, que tú levantes cada hijo de esta casa, de este ministerio. Es que el nombre poderoso de Jesús, aquellos que están fríos, tú los calientes, Señor amado. Es que el nombre de Jesús, es que el nombre de Jesús, aquellos que se han detenido, que vuelvan a marchar, que vuelvan a ponerse en la fila, Señor amado. Es que el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que tu mano de poder los alcance y los restaure. Es que el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Le bendiga. Dios le guarde. Pero que estas palabras queden en nuestros corazones, que hagan eco en nuestros corazones. Y que si tú estás bien y no estás atravesando por algún proceso, que tú también guardes estas palabras en el momento que los procesos lleguen a tu vida. Recuerde que Dios es tu fortaleza y es tu confianza. Amén. Aleluya. Queremos hacerle el llamado. Tenemos un joven, el amigo de Edwin. Tenemos un joven acá. Hoy es un día de salvación. Hoy nosotros queremos orar por salvación. Si hoy tú quieres a Jesús, nosotros queremos ofrecerte a Jesús. Alabanza al Señor por siempre. Gloria a Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Qué bueno que estás con nosotros. En Dios no hay circunstancia y creemos que el que estés aquí es fruto del propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Pero ese propósito se lleva a cabo cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. La Biblia dice que Él tiene propósito y que Él tiene planes de bendición para nuestras vidas. El mundo quiere dañarte, el enemigo quiere dañarte, pero Dios quiere salvarte, edificarte y darte vida en abundancia. Amén. Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo en esta mañana y diga: amado Jesús, en esta hora
Yo he escuchado tu palabra y he conocido que tú me amas. En este momento, yo abro la puerta de mi corazón. Te pido, Jesús, que entre a mi vida y que no salga nunca jamás. Yo te pido que me reciba como hijo y yo te recibo como padre. Y yo prometo serte fiel desde hoy y hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pastor Edwin, ore por él ahí. Alabanza al Señor. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Mire, cada vez que se hace el llamado para aceptarle a Jesús, yo quisiera pasar de nuevo. Porque cada día me convenzo más de que mi vida le pertenece a Él. Cada día estoy más convencido de que Dios es lo único que yo necesito, que yo anhelo y que yo quiero en mi vida. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Si no hay, gloria a Jesús. Recordándole que está hoy a 29, recordándole los boletos, ya vamos a ir reportándonos para que